Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 1. Si tiene la Biblia puede buscar San Mateo capítulo 20, versículo 1. Voy a leer. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis vosotros aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamadlos a los obreros, pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a ver hasta el versículo 16. Vamos a meditar en esta palabra. Cuando esta palabra leemos el versículo 1, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta palabra nos está enseñando que es semejante al reino de los cielos. Entonces vamos a buscar con ayuda de Dios en qué es semejante este padre de familia y esta viña al reino de los cielos. Porque es importante meditarlo para estar preparados. No vaya a ser que nos equivoquemos, ¿verdad? Pensando sobre cómo llegar al reino de los cielos de una manera totalmente diferente. Por eso el Señor Jesucristo enseñaba de qué manera se tiene que llegar al reino de los cielos, porque todos los hombres tienen sus maneras, pero el Señor nos enseña la manera que Dios nos dio para poder llegar a su reino.
Este padre de familia salió por la mañana para ir a traer obreros para que vayan a la viña. Entonces él salió por la mañana, dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió en la mañana. ¿A qué horas entran las personas a trabajar? En la mañana. Entonces, este padre de familia tendría que salir a las 5 de la mañana, 5 a.m., para ir a buscar a los obreros para que entren a su viña. Cuando los encuentra, tiene una conversación con ellos, les habla que él tiene una viña y que los quiere contratar si están dispuestos para ir a su viña. Ellos dicen que sí, entonces llegan a un acuerdo, quedan en un acuerdo que les va a pagar un denario, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana, desde la hora que entran en la mañana hasta terminar el trabajo en la tarde, en la noche. Llegan a un acuerdo de que se les va a pagar por día, un denario. Vamos a ver aquí la conversación del padre de familia con estos obreros que está contratando. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, con un denario al día, los envió a su viña. Estuvieron de acuerdo de que les pagara un denario al día. Entonces les pareció bien, quedaron de acuerdo. Ellos sabían que entrando a la viña desde la mañana a la hora de salida, ya preparándose a las 6 a las 5 de la tarde para ya ir saliendo y ya recibir el pago por ahí de las 6 o 7. Entonces ya este grupo entró en la mañana a la viña. Vamos a ver el versículo 3. Saliendo cerca, el padre de familia vuelve a salir. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados. El padre sale y ve otro grupo que están desocupados. Entonces habla con ellos. El versículo 4 dice, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera. ¿Qué es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Salió a contratar obreros. Cuando contrata a este grupo, cuando le habla a este grupo que entre a la viña, entonces les dice que les dará lo que sea justo. Ya hay dos grupos en la viña del padre de familia. Los que entraron a las 5 de la mañana y los que entran a las 9. Vamos a ver el versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Hizo lo mismo. ¿Qué lo mismo? Contratar obreros, personas que están desocupados, personas que están sin nada, entristecidos, endeudados, preocupados, con la carga, ¿verdad? Personas que no tienen nada, fracasados. Y contrata otra vez en la hora sexta y novena. ¿Qué es la hora sexta? El padre de familia salió a las 12 mediodía y contrata un grupo al mediodía a la 1 de la tarde. Versículo 6. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí desocupados todo el día? Desocupados.
¿Ah? Cuando el padre de familia salió para contratar más, pero si meditamos, salió a una hora a contratar obreros a una hora que no es una hora buena para contratarlos, porque ya casi es la hora de salida. Dice, y saliendo cerca de la hora undécima. ¿Qué es la hora undécima? 5 p.m. Ya más bien los obreros que entraron a las 5 de la mañana, ya más bien están preparando todo, ¿verdad? Dejando todo. Pero dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo, todo el día desocupados? Entonces, ¿qué responden ellos? Le dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Aquí vamos a ver una cosa. A los que entran a las 9, a los que entran al mediodía y a los que entran a las 5 de la tarde, ¿verdad? No les pone un salario fijo, sino que a ellos les dice, no quedan un convenio con ellos. En ningún momento el padre de familia quedó en un convenio con los de las 9, con los de las a mediodía y con los de las 5. No quedó en ningún convenio. Solamente les dijo que fueran a la viña y les daría lo que sea justo. No les dijo cuánto, les dijo lo que sea justo, ¿verdad? Con los de las 5 de la mañana sí quedaron en un convenio que les daría un denario por día. Con los que entraron a las 5 de la mañana, los primeros sí, pero los que entraron a las 9, a las 12, a la 1 o a las 5 de la tarde, no quedó en un convenio, sino que les decía, les daré lo que sea justo. Entonces ellos no esperaban que les dieran un denario, jamás. Ellos sabían que ellos no se merecían un denario. Ellos sabían que ellos no podían recibir el salario de un día. Estos que contrataron, pero ellos decían, por lo menos nosotros podemos tener algo. Por lo menos alguien nos contrató siendo inútiles, siendo nosotros desechados, fracasados. Nadie nos contrataba. Imagínense, había un grupo que desde la mañana hasta las 5 estaban ahí y nadie los quería contratar. Tan inútiles eran, tan inservibles los miraban, que no los quería contratar nadie. Cuando el padre de familia los vio, sentía dolor, compasión por ellos. Ya, son las 5, pero ustedes están aquí todo el día, o sea, no se han ganado nada, o sea, no tienen nada. Vamos, entren a mi viña, yo los contrato. Vamos y les daré lo que sea justo. Ya ellos decían, ya, y cuando entraron a la viña, ellos decían, aquí no estamos haciendo nada. Solamente andaban paseando los de las 5. Solamente andaban viendo la viña. Estaban maravillados de ver la viña. Estaban contentos de que fueron contratados en esa viña. Ellos estaban descansando. Ellos no trabajaron, no recibieron el calor, la carga. No hicieron absolutamente nada los de las 5 de la tarde. Ya más bien están viendo a los demás que vienen de la viña. Vieron a los que estaban llegando, que entraron a las 5 de la mañana, vieron a los de las 9, vieron a los del mediodía, estaban viendo nada más los que entraron a las 5 de la tarde. Ya ahorita más bien viene la hora del pago. Ellos no esperaban nada. Ellos no esperaban que les dieran un denario jamás. Ellos estaban pensando, nos darían alguito, algo, ¿verdad? Pero por lo menos, nos contrataron. Este padre de familia es bueno, siendo nosotros inútiles, que nadie nos contrata, nos dio la gracia. Bueno, amados, entonces viene la hora de que ya es de noche y les va a pagar, los llama. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo,
llama a los obreros y pagarles el jornal, que es el denario. Comenzando, pero vas a pagar de esta manera, le dijo al mayordomo. Vas a pagar comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, primero págale a los que entraron a las 5, luego a los que entraron a las 12, luego a los que entraron a las 9 y de último le pagas a los que ya hice el contrato, a los que les dije que les daría, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a los que entraron a las 5 de la mañana ya sabemos que les toca un denario. Por eso comienza a dar desde los que entraron a las 5, 12 y 9. Ok, dice el mayordomo. Entonces vamos a ver cuánto les tocó. ¿Cuánto creen ustedes que le tocaría a los que entraron a las 5 si no hicieron nada? ¿Cuánto creen que le tocarían a los de las 12 y a los de las 9 que no había quedado en ningún convenio, el padre de familia? Vamos a ver. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser que los que entraron a las 5 no hicieron nada? Nada hicieron, ni la carga del sol recibieron, ni el calor del sol, ni la carga, ni nada, ¿verdad? No sudaron para nada, no hicieron nada, reciben un denario. Ellos estarían muy agradecidos, Señor, pero yo no lo merezco. Señor, pero ¿cómo? No hemos hecho nada. Tranquilos, vayan a su casa. Vaya, cuéntele a su familia. Vaya, cuéntele a sus hijos. Vaya, ¿verdad? Que ustedes se encontraron con esta viña. Vayan, descansen. Ellos estaban muy, muy agradecidos, muy contentos. Entonces comenzaron a recibir un denario los de las 12, un denario los de las 9, y lo maravilloso es que los de las 5 recibieran un denario, el salario de un día, sin hacer nada. Entonces vamos a ver el versículo 10. Al venir también los primeros, ya ahora ya así que se fueron los que entraron tarde, al venir también los primeros, pensaron, dice, que habían de recibir más. ¿Por qué los que entraron en la mañana a las 5, al ver que les están dando un denario a los que entraron a las 5 p.m., ahí sus pensamientos cambiaron? Yay, si les están dando un denario a los que no hicieron absolutamente nada, pero ni sudaron, ni hicieron nada, ni se ensuciaron, ni nada, les dieron un denario, ya a nosotros nos van a dar más. Sí, el padre de familia quedó en un acuerdo con nosotros de que nos daría un denario por día, pero seguramente nos va a dar más, ¿verdad? Eso dice que pensaron, eso es su pensamiento, ¿verdad? Pensaron. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también, ¿qué pasó? Ellos recibieron cada uno un denario, ¿sí? En lo que quedaron de acuerdo con el padre de familia. ¿Y qué pasó cuando recibieron el denario? Se sintieron mal. Dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, los que entraron a las 5 de la tarde, han trabajado una sola hora, o sea, no han hecho nada, y los has hecho iguales, igualitos a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esto no es justo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que ellos reciban un denario sin haber recibido la carga, ni el calor del día, ni nada? Solamente entraron a las 5 y ya en una hora los estaban llamando para pagar. No es justo, reclamaban. Estaban enojados contra el padre de familia.
los que entraron a las 5, los que quedaron de acuerdo en recibir un denario, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice el versículo 13, él respondiendo dijo, el padre de familia respondió ante esta queja que ellos tienen. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Cuando yo salía a las 5 de la mañana y los vi desocupados a ustedes, los vi ahí, no los contraté y les dije que les daría un denario. ¿No fue esto lo que quedamos este convenio? ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo? Pues a ustedes les toca un denario. ¿Por qué se sienten mal en ver esto que yo estoy haciendo? En darles un denario a los que entraron a las 5 de la tarde, ¿verdad? Miren, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Si yo quiero, yo regalo. Yo no soy el dueño de la viña. Si yo contrato obreros para que entren a pasear, que paseen. Si yo contrato obreros para que se acuesten, que se acuesten. Si yo contrato obreros para que descansen, que descansen. Y si yo quiero darles un denario, se los doy, porque yo soy el dueño. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes son los que entraron a la viña. Yo soy el dueño, ¿verdad? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Verdad? Yo soy bueno. Por eso la palabra de Dios dice, bueno solo Dios. Yo soy bueno. Así los primeros serán postreros. Les habló Jesús a los fariseos, a los escribas y los fariseos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de último este versículo 16? Después de enseñar que el reino de los cielos es semejante al padre de familia que contrató obreros, ¿por qué saca el versículo 16? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Verdad? Vamos a ver un momentito. Este padre de familia no quiere ver la viña vacía. Él es feliz viendo obreros adentro. Él quiere que todos los desocupados, los miserables, los endeudados, los entristecidos, los que tienen carga, los que tienen hambre, él quiere que entren a la viña, porque en la viña todo está preparado. Esta viña es totalmente diferente a las viñas del mundo. Las viñas del mundo contratan obreros y les paga. Si trabajan mucho, les paga. Si están de vagos, entonces no les paga, ¿verdad? Les reclama. Pero este padre de familia se goza de ver a obreros en su viña que se maravillen de la viña. La viña es semejante al reino de los cielos. En el reino de los cielos nadie va a llegar a trabajar. Todos los que lleguen renacidos al reino de los cielos van a maravillarse de ver todo lo que Dios ha hecho y todo lo que existe en el mundo de Dios. Esta viña es totalmente diferente. No contrata obreros para que trabajen. Por eso los que entraron en la mañana, ellos tenían que descansar, pero ellos se pusieron a trabajar. Los que entraron en la mañana no entendieron el corazón del padre de familia. Hay dos tipos de personas. Unos que leen la Biblia y no entienden el corazón del Padre, no entienden el corazón de la Biblia, de la palabra de Dios, porque Dios nos dejó la palabra. Solo la leen y la leen y la leen y se quedan encerrados en la ley. Cuando leen la Biblia dice, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que salvarme, yo tengo que hacer. Entonces viven en el mundo del yo, del querer, del sudor, de la carga, del esfuerzo.
Los que leen la Biblia y que entienden el corazón de Dios se desatan, se liberan, descansan. Hay dos tipos de personas: el que se llena de conocimiento y el que recibe la gracia. Aquí podemos ver dos tipos de personas que entraron a la viña. Un grupo entró y entró a trabajar, a esforzarse, a cargar, a sudar, y al final viene a cobrar. Al final se enoja. Dice que yo me lo merecí, yo lo merezco porque yo sudé, porque yo llevé el sol, porque yo llevaba la carga, ¿verdad? Hay dos tipos de personas que vienen a Dios: el que quiere hacer y el que recibe la gracia, el que viene por obras y el que viene y recibe la gracia. Vamos a ver un momentito. El grupo que entró en la mañana representa a los israelitas, al pueblo de Israel, a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, que quieren tratar de cumplir la ley para llegar a alcanzar la justificación, la santificación, la perfección, tratando de guardar muchos requisitos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, cargando y cargando a otros, y ellos ni siquiera pueden, ¿verdad?, cumplir nada, pero viven en un esfuerzo vano. Al final, en el día final, este grupo de obras va a cobrarle a Dios, va a decir: yo merezco entrar al cielo porque yo hice, porque yo hago. Vamos a ver un momentito San Juan capítulo 1. Si tiene la Biblia, puede buscar San Juan capítulo 1. Vamos a ver San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la viña todo estaba hecho. Nadie tenía que ir a hacer nada. El que entre a la viña del padre de familia tiene que entrar a recibir la gracia. Pero el grupo primero entró a trabajar. Vamos a ver aquí el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí podemos ver que el verbo Dios hizo todo. En el reino de los cielos nadie tiene que llegar a trabajar, nadie tiene que llegar a hacer algo, tienen que descansar. Pero este verbo vino para contratar obreros, vino para meter obreros al reino celestial, vino para meterlos por la gracia, para que reciban la gracia. Pero cuando llegó a este primer grupo de las 5 de la mañana, lo rechazaron. Porque es un grupo que reclama, es un grupo que rechaza la gracia de Dios. Vamos a ver a quién representa este grupo. Vamos a ver el versículo 10. San Juan capítulo 1 versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no conoció a este padre de familia. El mundo no conoció a este padre de familia. Este padre de familia es Jesucristo. Jesucristo vino para meter personas al reino de los cielos por la gracia, por la misericordia, y no por las obras de la ley. Pero no entendieron. Así que
Jesucristo, como el padre de familia que tenía compasión de las personas, salía a cada rato a buscar almas, a buscar almas, a traer almas para la viña. Jesucristo vino y se encontraba con las almas, los invitaba al reino celestial, les decía que Él es el Cordero, les decía que Él pagaría, como está escrito por los profetas, ¿verdad? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no le creían, le decían que estaba loco, que cómo Él se hacía semejante a Dios, que quién es Él, ¿verdad? Entonces por eso pasó esto, versículo 11. A lo suyo vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Esto quiere decir el grupo que entró a las 5 de la mañana. Un grupo que no lo recibió. Un grupo que se equivocó. Un grupo que comenzó a mostrar obras. ¿Verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay dos tipos de personas. El que obra y el que no obra. ¿Verdad? Vamos a ver el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Increíble. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron, los que creen en su nombre. Todo el mundo hoy en día cree en el nombre de Jesús. Ah, yo creo en Jesús, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero son pecadores. A todos los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Dios le puso un nombre a Jesús, Jesús. Y en San Mateo dice qué significa el nombre Jesús. Significa Salvador. Jesús vino como Salvador. Jesús vino para salvar al mundo de los pecados. El que cree en Jesús, en su nombre, es justo. ¿Cómo puede ser que diga que cree en Jesús, que cree en el nombre de Jesús, pero que es un pecador? Entonces solo está creyendo de boca en el nombre de Jesús, pero no está creyendo que Jesús significa Salvador. Si Jesucristo vino como Salvador, nos salvó o está por salvarnos. Nos salvó por obras o nos salvó por la gracia y por la fe y por la misericordia. Hoy en día muchos van a llegar delante de Dios a decir que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios, que en el nombre de Jesús hacía milagros, que en el nombre de Jesús sanaba, que en el nombre de Jesús profetizaba, que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. Claro, usaba el nombre de Jesús, pero no creían en Jesús. Hoy en día cualquiera puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús, profetizar en el nombre de Jesús, sanar en el nombre de Jesús, pero no sabe qué significa Jesús. Porque dice, yo soy pecador. Por eso ahí se mete Satanás haciéndose pasar como Jesús. Por eso cuando las personas se guían por milagros y por todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se confunden y creen que es Jesús. Pero Satanás se disfraza como ángel de luz también y hace milagros. Por eso el que cree en Jesús le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si es hijo de Dios, no puede ser pecador, sino que tiene que ser justo. Porque Dios no tiene hijos pecadores, sino hijos de Dios que son justificados, santificados y limpios. ¿Qué significa Jesús? Salvador. San Mateo capítulo 1 en adelante puede leerlo. Así que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar, se pusieron a cargar, se pusieron a solearse, se pusieron a hacer muchas cosas desde la mañana hasta la tarde para después ir a cobrar. ¿Verdad? Ellos no entendieron que fueron contratados para que recibieran la gracia. En ningún momento el padre de familia les dijo que hicieran algo, sino que entraran a la viña y les daría un denario desde la mañana hasta la tarde por día. Un denario, ¿verdad? O sea que el padre de familia quería regalarles, quería que, quería que el grupo que entró en la mañana
descanse en la viña desde la mañana hasta la noche. Eso es una gracia grandísima. Y les aseguró el denario, ¿verdad? Yo les pagaré. Ustedes no hagan nada. Ustedes que son endeudados, ustedes que son fracasados, ustedes que no tienen nada, ¿verdad? Desde la mañana, ustedes no tienen nada. Entren a mi viña y yo les daré. Se lo juro que les daré ese denario. Yo se los pagaré, yo se los daré. Sí, por la gracia. Pero ellos se pusieron a trabajar para ganárselo. Por eso llegaron y se enojaron. Por eso ellos decían, ¿cómo tú vas a hacer a los de las 5 que no hicieron nada igualitos a nosotros? No los hagas iguales. Claro, los judíos, ¿verdad? Los sacerdotes, los fariseos, se enojan si hacen a los gentiles igualitos a ellos. Ya Dios hizo a los gentiles y a los judíos iguales, que todos están bajo pecado, que los dos tipos, los dos grupos necesitan la gracia y la misericordia, ¿verdad? Que los dos están bajo pecado. Dios los hizo iguales, pero ellos no querían que los hicieran iguales. Ellos decían, no hagan los de las 5 de la tarde igualitos a nosotros, porque nosotros hemos hecho, y comenzaron a sacar sus obras, ¿verdad? Por eso el grupo que se presente delante de Dios diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, el Señor les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si Dios nunca estuvo con ellos, ¿quién estuvo entonces sanando? Si Dios nunca los conoció, entonces ¿en cuál Jesús creyeron? ¿De cuál Jesús hablaban? Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 4. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver, muy importante meditar en esta palabra que Dios nos dejó en la Biblia. Romanos 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los de las 5 se pusieron a trabajar. Entonces, ya ahora la gracia que recibieron la convirtieron en deuda. Por eso ellos vienen a cobrar y querían cobrar más. Se enojaron, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Se enojaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se le cuenta como gracia? Ahora bien, meditemos. El dinero que se le paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe y está en su derecho de cobrarlo. Pero en Dios, al que no obra, sino que cree en Jesús, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, sin obras de la ley. Esto se llama la gracia. Por eso, por eso, el dinero que se le paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo, sino es algo que se le debe. Los de las 5 se pusieron a trabajar, entonces están convirtiendo lo que era gracia en pago, ¿verdad? Por eso ellos comenzaron a reclamar. ¿Cómo los vas a hacer iguales que no hicieron nada? ¿Verdad? Reclaman. El que se quiere justificar con la ley, siempre sacará su obra. Siempre dirá, yo hice, yo logré, yo soy, yo soy bueno, yo hice esto. Se vuelve en un cobrador. Al final, cuando llegará al cielo delante de Dios, va a decir, yo tengo que ir al cielo porque yo soy bueno, porque yo no hago lo malo, porque yo porque yo eché fuera demonios, porque yo hice milagros,
porque yo era profeta, porque yo era sacerdote, porque yo trabajé mucho, porque yo ayudé, porque yo, entonces tiene una lista grandísima para cobrarle a Dios. Todo su trabajo cobrándole a Dios de todo lo que ha hecho. Pero Dios le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad que nunca los conocí. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron con su esfuerzo lo hicieron por la obra de la ley. Pero no recibieron la gracia, no tuvieron la fe. Así que por eso hay que meditar profundamente en eso. No podemos nosotros llegar delante de Dios con las obras. Vamos a ver un momentito Gálatas capítulo 5. Si tiene la Biblia, vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso el grupo que entra a las 5 de la mañana empezó recibiendo la gracia, pero terminó por la obra, se querían justificar por la obra, por el trabajo. Ellos decían, es que nosotros recibimos el calor, en la carga, hemos sudado, hemos hecho, y tú le haces igual a los que entraron a las 5. No, ¿verdad? Entonces, de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Ellos obraron. Hoy en día, ¿cuántas personas están obrando, están haciendo, están tratando para todavía tratar de alcanzar la salvación, la vida eterna? ¿Y por qué no la alcanzan? ¿Por qué no pueden llegar a ser justos? ¿Por qué no pueden decir que son santos? ¿Por qué no pueden decir que son limpios? Para este tipo de personas que están en la ley es una locura decir que son justificados, decir que son como Dios, limpios, santos y perfectos. No pueden. Para ellos este tipo de palabras les suena como secta, ¿verdad? Porque ellos dicen, esto es un enaltecido, ¿cómo puede decir que él ya es justificado gratuitamente por la gracia en la fe? No, hay que hacer, ¿verdad? Para ellos les suena raro, pero de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque se quieren justificar por la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La gracia y misericordia, la fe que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Que nosotros no por la obra, no por ser circuncidados o incircuncidados, no, eso no tiene nada que ver, es por la fe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando ya se meten requisitos, estatutos, ordenanzas, ya se desviaron, ya no guarda la verdad, sino que se van por otro camino, ¿verdad? Entonces es una levadura fatal que los lleva a la muerte y a la perdición. Porque vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dice? Romanos 4, versículo 25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El grupo que recibe el denario, los de las 5 de la tarde, ellos fueron justificados, ¿verdad? Por la gracia y misericordia.
porque no lo merecían el denario. Pero el Señor pagó por ellos, pagó un denario por ellos. El dueño de familia pagó porque el dueño de familia es bueno. No quiso que ellos murieran, sino que los metió a la viña y pagó por ellos. Cuando les da el denario, eso significa, tomen, yo he pagado por ustedes. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús pagó. Jesús vino al mundo y pagó, pero el mundo no le conoció, pero Jesús vino al mundo a pagar porque el nombre de Jesús significa que es el Salvador, que Él es el que nos justificará, el que pagará por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que creerlo. No tenemos que estar como el grupo que entró a las 5 de la mañana y se confundió, se equivocó, se fue por otro camino, ese grupo. Se montó en el camino de las obras. Vamos a ver una palabra muy hermosa. Deuteronomio eh, capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Si tiene la Biblia, vamos a buscar capítulo 24, versículo 15. Deuteronomio capítulo 24, versículo 15. Dice así: en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí nosotros podemos ver una gracia, misericordia de Dios. Dios manda que en su día se dará un jornal, o sea, un denario, y no se pondrá el sol sin dárselo. No puede darle el pago, o sea, no puede darle el jornal en la noche o el otro día, o el día que quiera o cuando quiera. No puede ser así, no se le puede dar el jornal cuando se le pegue la gana o cuando quiera. Tiene que dárselo antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó así? Dice, porque Él es pobre y con Él sustenta su vida para que la vida de Él y la vida de su familia, ¿verdad? Entonces tiene que dárselo. ¿Por qué? Porque digamos que, digamos que a usted le toque que le tienen que dar su pago un sábado o en 15 días, pero el patrón se lo da dentro de 20 días, ¿verdad? Entonces usted cómo va a ir a comprar para sus hijos si sus hijos están diciendo tenemos hambre, queremos comer, ¿verdad? Sí, pero es que todavía no hay dinero. Ah, entonces ¿qué pasa? Por ser pobre, entonces va a tener que ir a pedir a otro lado, a pedir fiado, a pedir prestado y entonces ya se hace deudor. Entonces Dios toma eso como un pecado de el que tiene que pagar, porque entonces el hombre queda afligido, sus hijos quedan afligidos, su esposa queda afligida y entonces comienzan todos a orar por la comida, comienzan todos a orar y entonces dicen, Señor, por favor, que el dueño me pague, por favor, ¿verdad? Porque yo me estoy haciendo deudor de otros, porque yo tengo que ir a pedir fiado, porque mi familia está con hambre, ¿verdad? Entonces, esta persona comienza a orar a Dios por el patrón y no sea que al orar por ese patrón, Dios le tome ese acto del patrón como pecado, ¿verdad? Sin darse cuenta el patrón está pecando, ¿verdad? Sin darse cuenta está pecando porque no le está dando su jornal a tiempo antes de que se ponga el sol. Antes de que se ponga el sol tiene que pagar
por ese pobre. Tiene que pagar por ese pobre porque él necesita sustentar su vida. Entonces, aquí en Deuteronomio, cuando leemos, Dios está hablando mucho del prójimo, ¿verdad? De cuidar al prójimo en esto, de que el prójimo aquí, ¿verdad? Y ahora está diciendo que al prójimo que es pobre se le tiene que dar su jornal antes de que se ponga el sol, para que él no pase hambre, para que no pase necesidad antes de que se ponga el sol. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, por qué Dios nos deja esta palabra del prójimo. Dios es el buen samaritano, es Jesús. Él es el verdadero que amó al prójimo. Él llegó y pagó cuando lo dejó en el mesón. Él pagó, él sacó, ¿verdad?, 2 denarios y él pagó. Y dice, tome, aquí está, pago, ¿verdad? Cuídamele. Y cuando yo regrese, si algo ha gastado, lo pago. Entonces, con mucho amor, antes de que se ponga el sol, pagó. Entonces dice, no se pondrá el sol sin dárselo. Esta es una palabra que mandó Dios. No se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre y lo ocupa para ir a comprar para sus hijos y así no tenga tristeza o necesidad de ir a pedir fiado y por su tristeza no sea que ore a Dios por lo que hace el amo y Dios le tome eso como una falta y sea pecado para el amo. Amados, vamos a ver una cosa y meditemos. Dios por su misericordia pagó a tiempo el pecado del mundo para que ninguno tenga falta. Dios pagó a tiempo a través de su Hijo Jesucristo, lo mandó a pagar a tiempo antes de que se ponga el sol. La palabra de Dios dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, antes de que se ponga el sol. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Está escrito en Zacarías. Jesús fue colgado en el madero entre las 11 a.m. y ya para las 12 mediodía, la hora sexta, ya estaba colgado escuchando toda clase de insultos y menosprecios y burlas. Luego a las 3 p.m. hubo tinieblas en toda la tierra antes que se ponga el sol. Jesús pagó, ¿verdad? Vamos a ver un momentito aquí la palabra, ya casi terminamos. San Mateo, capítulo 27. Si tiene la Biblia puede buscar San Mateo capítulo 27. Vamos a ver el versículo 41. Vamos a ver desde el versículo San Mateo capítulo 27, versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús, claro que se podría bajar de la cruz, pero no se puede bajar, porque si Jesús se baja de la cruz, todos quedamos con pecado, porque Jesús en la cruz está cancelando a tiempo nuestro denario, pagando nuestro jornal para que no nos falte. Él está pagando, Él está con su sangre cancelando la deuda del pecado, ¿verdad? Confió en Dios, versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. A ver, si Dios lo quiere,
Dice el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho yo soy hijo de Dios. Si Dios lo quiere a él, si es hijo de Dios, ¿por qué no lo rescata? ¿Por qué Dios no lo salva si es su hijo? Ellos decían, qué padre no ayudaría a su hijo? O el padre dejaría que al hijo le peguen, o el padre dejaría que lo escupan, que lo menosprecien, que lo humillen. ¿Qué padre terrenal dejaría que a un hijo le estén pegando? ¿Verdad? Y si Dios es el Hijo, si Dios es el Padre de Jesús, ¿verdad? Y Jesús es hijo de Dios, ¿por qué Dios no hace nada? Esto estaban pensando ellos, ¿por qué Dios no hace nada? A ver, líbrele Dios. Pero Dios, con todo el amor, estaba entregando a su Hijo amado para que cancelara la deuda de nuestro pecado. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo decían los ladrones, también burlándose. Ay, si es hijo de Dios, ajaja, a ver, que venga Dios y lo libre. A ver, ¿verdad? Se burlaban también. Ya para eso ya eran como las 12. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, antes de que se ponga el sol, a la hora sexta, a las 12, ya estaba colgado, donde estaba siendo insultado, menospreciado, cancelando. Porque Deuteronomio dice, antes de que se ponga el sol. Y ya a las 3 de la tarde, 3 p.m., desde las 12 hasta las 3 hubo tinieblas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tristeza. ¿Qué padre se va a separar de su hijo? ¿Qué padre va a dejar que a su hijo lo insulten, lo menosprecien, lo golpeen, lo humillen? ¿Verdad? Yo creo que ningún padre terrenal, por más malo que sea, no dejaría que a su hijo le peguen. Pero Dios no podía hacer nada. Dios no podía meterse. Dios claro que podía bajarlo, pero Dios no hizo nada. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando el pecado del mundo, de todos, la humanidad. Por eso el Padre lo dejó un momento, mientras que cancelaba, ¿verdad? El pecado. Entonces, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama. Este y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. No, él no estaba llamando a Elías, él estaba diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, que significa Dios mío o Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él no llamaba a Elías, pero ellos pensaban que llamaba a Elías. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ya Jesús estaba gritando, pero ya a gran voz, entregó el Espíritu. Él otra vez a gran voz dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregó el Espíritu. Jesús pagó antes de que se ponga el sol. Jesús no nos dejó pobres, nos dejó ricos. Jesús, cuando canceló, resucitó para nuestra justificación. Los que éramos impíos, miserables, viviendo en tinieblas, ahora somos enriquecidos, ahora somos ricos.
Ahora podemos entrar a su viña, no para hacer algo, sino para descansar en su viña. Jesús pagó por nosotros. Somos ricos. Por eso dice, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué montón de acontecimientos increíbles sucedieron cuando Jesús, el Hijo de Dios, pagó por nuestro pecado. Dice que, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Un acontecimiento, ¿verdad? He aquí el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. Segundo, la tierra tembló, las rocas se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. No dice que cuerpos de los pecadores, ningún cuerpo de los pecadores se levantó, sino el cuerpo de los santos. ¿Quiénes son los santos? De los santos, de los que eran justos, de los que creyeron en Dios, de los que creyeron en Jesús, de los que creyeron, se levantó. De los que estaban dormidos se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y amados, esto es algo increíble, pero ¿qué es más increíble de todos estos acontecimientos? Que el velo del templo, que el velo en el tabernáculo que hacía separación entre el hombre y Dios por el pecado, que ni siquiera un sacerdote podía entrar al lugar santo y santísimo sin haber hecho expiación por su pecado. Nadie podía ver, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, no lo rasgó el humano. Porque si el humano hubiera rasgado el velo, lo rasga de abajo hacia arriba. Pero dice que fue rasgado de arriba hacia abajo. O sea, del cielo, de arriba hacia abajo. ¿Y para qué el templo? ¿Para qué se rasgó la cortina, el velo? ¿Para qué se rasgó? Para que ya todos puedan ver el lugar santo y el lugar santísimo. Para que todos puedan entrar, porque el velo hacía separación, pero cuando Cristo terminó con el pecado ya no hay separación entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo que está haciendo separación entre el hombre y Dios? El no creer que Jesús pagó una vez y para siempre, con un solo sacrificio, y nos justificó, nos santificó. El no creer es el que está haciendo separación. Usted puede tener muchos años en una iglesia, o ser diácono, pastor o lo que sea, pero si no cree, tiene separación con Dios. No porque Dios esté haciendo la separación, sino por la incredulidad, ¿verdad? Está haciendo separación, pero ya el velo se rasgó. Ya no hay, ya no hay separación. Ya Jesús rasgó, ya se rasgó el velo cuando Jesús fue crucificado. Jesús fue justo y pagó y canceló y nos dio la bendición que no nos falte nada. Nos dio un denario. Significa la justificación. Significa la justificación nos dio. Al asaltado por los ladrones, entregó al mesonero, lo llevó al mesón y le dio eh, los denarios, que significa 2 denarios, la justificación y la santificación. Ya es
de Dios y va a regresar por él. Amados, hay dos grupos. Uno que se quiere justificar por la ley va a ser un cobrador a Dios, y el que recibe la gracia va a llegar delante de Dios solamente por la obra de Jesucristo. Vamos a llegar hasta aquí. Dios les bendiga.